tardes. En primer lugar, sean ustedes bienvenidos a esta magnífica y hospitalaria ciudad de Zaragoza. Tras la actuación del grupo Raíces Taustanas, excelente sobre este escenario con sus voces, con ese portento de voz taustana como es Ángel Galé, con sus 80 y tantos años, ya han visto ustedes cómo es, para que luego digan que la jota no se lleva en la sangre, hasta que uno muere la lleva en la sangre, así es. Y nosotros, Semblante Aragonés, de Zaragoza, de Torrero, allí tenemos nuestras enseñanzas, nuestros cantadores, nuestros bailadores, y también cantadores, bailadores y estos componentes de la rondalla que vienen de diferentes lugares de nuestra geografía aragonesa. Dispónganse a disfrutar de nuestro folclore con el grupo folclórico Semblante Aragonés, el cual va a hacer un breve recorrido por toda nuestra geografía aragonesa, y lo vamos a hacer a través de los cantos y de los bailes. Y como dicen que como muestra bien vale un botón, vamos a irnos al Alto Aragón, concretamente a esas bellas localidades de los valles de Echo, de Bielsa, valles de Cistein, de donde precisamente la indumentaria con la que van a interpretar esos primeros bailes tradicionales son del valle de Cistein. Y para finalizar, tras esos bailes tradicionales, con la característica jota de Huesca, la dedicada a su patrono, San Lorenzo. Así pues, ya sin más preámbulos, con este tema, Fiesta Alto Aragonesa, Semblante Aragonés, les ofrece el folclore a través de este espectáculo y, por supuesto, también tradición. Que dispónganse, pues, como digo, con sus aplausos a recibir ya a nuestros bailadores, nuestros cantadores y nuestra rondalla. Muchísimas gracias. Yeah.
ya han visto, era esa fiesta alto aragonesa con esa jota dedicada al santo patrono de Huesca, San Lorenzo, como punto final. Bueno, pues yo, para dar descanso al baile, vamos a adentrarnos en esa jota de estilo cantada en este corte por las voces de Alejandro Cacho, Dolores Monzón y Manuel Fabián. Entre el canal y el Ebro, fragüe mi voz en las huertas, y hay entre el canal y el Ebro, y entre ciertos y bochornos,
Bueno, pues después de estos tres cantadores vamos a ir con todos ellos, con todo el grupo de cantadores que hoy les hemos traído, para interpretarles una tonada característica de nuestro folclore y recuperada por Semblante Aragonés. Es la jota del tío Maroto. Bueno, pues ese tema, el tío Maroto, recuperado por Semblante Aragonés, para dar paso del canto al baile. Y nos vamos a introducir en una magnífica zarzuela y de la cual hemos traído esta jota. Con ustedes, Alma Aragonesa. Que dice que vaya con ella con la Alicia. Thank you.
Bueno, semblante aragonés con esta jota titulada Alma Aragonesa. Volvemos de nuevo al canto para recibir, como ellos se merecen, las voces de Montserrat González, Joaquín Luengo y Marián Peralta. De mi alma son Pilar se llama mi virgen, Pilar es de mi alma son Pilar también es mi madre.
Bueno, pues seguimos de nuevo otra vez para recibir a todos los cantadores y cantadoras, para irnos concretamente a la localidad de Cella, y de allí una de las tonadas que se realizaban en esa dura faena de recoger el azafrán. Con todos ustedes, las esbriznadoras. Bueno, pues era ese tema, las esbriznadoras. Seguimos con el baile, seguimos con semblante aragonés y este tema tradicional de la localidad ostense de los valles de Hecho y Ciresa. Con ustedes una danza a la cual nosotros hemos puesto coreografía. Es ni más ni menos que la danza del molino.
pues, tras esta danza del molino, volvemos de nuevo al canto. Tres voces que ofrezco para todos ustedes, grandes cantadores, como son ni más ni menos que Luis Gálvez, María Pilar Sanz y Miguel Saborit. dejó su tierra a causa de un querer. Fue por un amor la que se marchó, dejando su vida
va dejando su honor. Este es el cantar de aquella mujer que dejó su tierra a causa de un querer. Nunca lo encontró, nunca regresó, y en lejanas tierras su vida acabó. Pobreta Isabel, que por ese amor se llegó a olvidar de su viejo Teruel. Pobreta Isabel, que por ese amor se llegó a olvidar de su viejo Teruel. Fue por un amor la que se marchó, dejando su vida, dejando su honor. Bueno, así pues, alternando las voces de estilo con las voces en grupo, vamos a continuar con una albada que recuperara el grupo folclórico Los Mañicos allá hace algunos años, bajo la dirección de José Alustiza, y al cual, pues desde luego, rendirle también un homenaje a Los Mañicos y tantos grupos que han dado pie a que formaciones como Semblante Aragonés y otras formaciones que en la actualidad difundimos nuestro folclore, pues bueno, hemos cuajado gracias a ellos, porque nos han transmitido lo que sus antepasados les transmitieron, nuestros cantos y nuestros bailes. Así pues, nuestro homenaje para ellos con esta albada preciosa titulada Me muero por tu querer. No me canso, cuando me canse. Será mi vida.
Bueno, estamos llegando ya a la recta final de ese recorrido a través de nuestros cantos y de nuestros bailes con el grupo folclórico Semblante Aragonés de Zaragoza. Yo les pediría que el mayor y fuerte aplauso fuera, después de haber aplaudido a nuestros bailadores y bailadoras y cantadores y cantadoras, fuera para esta gran y magnífica rondalla, todos ellos unos grandes maestros de nuestro folclore. Bueno, pues como decíamos, llegando ya al punto y final, no se me olvida también, saben ustedes que un grupo lo configuran muchas personas, muchas estamos en el escenario mostrándoles el trabajo de muchos años, de muchos ensayos, duros ensayos, y que por circunstancias diversas, bueno, pues unos no han podido estar hoy aquí con nosotros porque tenían, bueno, viajes ya programados, y otros por circunstancias ajenas a su voluntad, como pueden ser las tan temibles lesiones que tenemos los bailadores, que damos todo cuando subimos a un escenario. Y en este caso hoy nos acompañan porque no han querido perderse ni una gota del esfuerzo de todos ellos, pues para Silvia, Fron y Miguel Ángel, que están ahí con el banderín como seña de nuestro esfuerzo, un fuertísimo aplauso. Bueno, pues poner punto final con una coreografía del grupo, la cual hemos denominado en homenaje a esa tierra, como decía la canta, esa tierra olvidada como es Teruel, y a la cual tenemos que mirar de vez en cuando para saber lo bueno que hay en ella. Pues Semblanzas a Teruel, con esta jota, Semblante Aragonés pone punto y final, esperando que el festival haya sido del agrado de todos ustedes. Simplemente desearles felices fiestas y hasta una nueva ocasión. Muchísimas gracias.
Ignacio Aragonés pone punto y final. Que pasen unas felices fiestas.